Muy buenos días para todos, mi nombre es Isabela Lambertini y les doy la bienvenida a este nuevo podcast, La Filosofía de las Cosas. El tema de hoy será la aparición del periodismo en el mundo y tendremos a tres fantásticos estudiantes de la Universidad Autónoma del Caribe, los cuales están cursando segundo semestre de Comunicación Social y Periodismo. Ellos son Mauricio Monsalve, Lismer Chan y Karen Molina. A continuación los dejo con este maravilloso conversatorio y espero que sea de su agrado escucharlos el día de hoy. Muy buenos días. Respecto al tema, yo hace un par de días le pregunté a un amigo que de dónde creía él que había nacido el periodismo. Pues a lo que él me respondió que había surgido con la creación de la imprenta. Entonces, pues no sé ustedes qué opinan acerca de eso, ya que nosotros estamos cursando segundo semestre y pues ya tenemos ciertas bases, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Liz, a ti me gustaría escuchar tu opinión acerca de eso. Pues primero que todo yo respeto la opinión de cualquier tema de todas las personas, pero siento que el mío personal es que nosotros vivimos periodismo a diario, cotidianamente, todo lo que nosotros hacemos. Y siento que no le podemos poner como un punto de origen o un día específico a algo que nosotros hacemos todos los días y sin saberlo. O sea, los romanos, cuando en su momento, ellos en piedras recalcaban las noticias y las colocaban en un lugar donde todos los pudieran leer y todos pudieran estar informados acerca de lo que estaba sucediendo en el momento. Después se crearon las gacetas, que fueron como otro medio de comunicación que ya incluyó como más temas. Y hasta el día de hoy que nosotros vemos periódicos, noticias, podcasts, redes sociales y todo lo que nosotros vemos. Entonces, creo que el periodismo es algo que nosotros vivimos siempre y que no hay que darle como un punto de inicio a este proceso. ¿O no, Mauricio? Sí, bueno, mira, me gusta mucho que empezaste con el tema de los romanos. Los romanos fueron los primeros en tener las primeras matices del periodismo con la diurna urbe, que son estas piedras que tú estabas comentando. En el Imperio Romano surgió en el Imperio de Julio César. Fueron las primeras matices que tuvimos del periodismo, ¿no? Luego surgen las gacetas, que fue como la puerta de entrada a nivel más expansivo, ¿no? Que no solamente era en el Imperio Romano. Luego surge en el siglo XIX el pergonero, que era esta persona que con papel en mano iba diciendo de forma más popular a la gente las noticias que estaban surgiendo, ¿no? Luego, por ejemplo, el periodismo como lo conocemos hoy en día nace en Inglaterra a mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ¿no? Es el periodismo que conocemos hoy en día porque es en base a periódicos, fotos, entrevistas, investigación, todo más a profundidad, ¿no? Los anteriores también, pero eran más populares, ¿no? Era más lo que se escuchaba en las calles, fulanito le dijo a tal, y eso fue lo que se publicó. En el siglo XVIII y XIX los ingleses buscan más la información, ¿no? Y ese mismo periodismo se ve un poco mal influenciado a principios del mismo siglo XIX con las guerras, ¿no? Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial tuvo mucha censura con respecto a que cada país de interés decía que todo estaba bien, o por otra parte que todo estaba mal, ¿no? Teniendo que tirar hacia el país contrario. Claro, o sea, como dando algo de calma o algo de paz, dando noticias como que no tenían mucho que ver con la guerra. Me parece algo que es la censura, que la censura también siempre ha estado presente, que es como ocultar cierta información que es irrelevante, que es importante para nosotros, que nosotros debemos saber, pero quizá por miedo de la revelación de la población no lo hagan. Claro, totalmente de acuerdo, así como también quisieron ocultar la muerte de Chernobyl. Y pues, no sé ustedes qué opinan al respecto acerca de eso. Claro, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, cuando quisieron ocultar el accidente nuclear de Chernobyl, o sea, eso fue una tragedia para la humanidad, pues porque fue una noticia mundial. Ese accidente pues cobró muchas vidas por su silencio, por querer censurar la gravedad de la situación, y sacaron a las personas casi 3 días después de sus casas, y muchos de ellos fallecieron. Sin embargo, eso no fue motivo suficiente para decir la verdad de su error. Y pues, no sé, Liz,
Sabes que tengo algo parecido, que es lo que pasó aquí en Armero, y me gusta que me dejes ese contexto porque aquí también se utilizó lo que fue la censura de las noticias. Yo me acuerdo, o bueno, me cuentan, porque no viví, que a ellos caían cenizas en sus casas y ellos decían al gobierno cercano o le decían a la alcaldía que por favor lo sacara de ahí porque el volcán podía hacer erupción y le decían que no había pasado nada, que no iba a pasar nada, que no. Y eso estaba pronosticado y por eso vimos demasiadas muertes, que ha sido uno de los accidentes más trágicos que ha tenido que pasar nuestro país. Así que desde ese momento nosotros tenemos lo que es la censura y hasta el día de hoy se sigue viendo. ¿O tú cómo colocas ese contexto del periodismo español aquí en Colombia, Mauricio? Del periodismo español. Me imagino que me estás hablando del contexto del periodismo europeo que se estaba llevando, sí, ¿no? De la creación. Bueno, mira que por ejemplo, nosotros de los países sudamericanos fuimos los más lentos, por decirlo de alguna forma, en llegar al periodismo, ¿no? La primera matiz que vimos del periodismo fueron los avisos del terremoto con la Gaceta de Santa Fe, y el primer periódico del país surge en Bogotá con el nombre de Papel Periódico de la ciudad de Santa Fe. Lo más fuerte que tuvo Colombia con el periodismo, como cuando tuvimos como tal la introducción al periodismo fuerte hoy en día, es en los años 20, cuando surge la radio, que fue el boom más grande que tuvo Colombia en el periodismo, porque íbamos atrasados. Era un país, como somos ahora, era un país que no teníamos la última innovación, exacto. Pero fuera de ser tercermundista, habían países que ya estaban más adelantados con eso, como podría ser Cuba, por ejemplo, ya estaba mucho más adelantado que nosotros. Entonces, no solamente el hecho de ser un país tercermundista, sino no tener los mayores avances tecnológicos de la era. Pero bueno, cuando surge la radio, hay un boom en Colombia con eso, ya que en lo que fue los años 20 y 30 y parte de los 40 no había nada que superara la radio a nivel de comunicación, hasta que en 1954 llega la TV a manos de Gustavo Rojas Pinilla y ya da una introducción mucho más abierta a todo lo que es el periodismo hoy en Colombia. Claro que hay que decir que desde 1920, con la aparición de la radio, ya había censura en el país. Cuando llega la radio, inmediatamente hay censura. ¿Por qué? Porque los primeros, sí, no hay que decirlo, perdón, los primeros canales de radio que había no tenían censura, pero se dieron cuenta que eso no les estaba funcionando, ¿no? Que eso les estaba perjudicando. Entonces, la censura en el país ha estado desde el principio y va a estar siempre, porque los principales promotores del periodismo en el país son empresas privadas y son las que verdaderamente controlan quién dice las. Damos por finalizado nuestro podcast del día de hoy. Esperemos que les haya gustado mucho y que podamos saber su opinión sobre este tema.